Hola estudiantes y apoderados, espero que hayan tenido una muy buena semana de receso. Vamos a conocer el objetivo de la clase de esta semana. Esta semana nos corresponde aprender a cómo crear un cuento correctamente. Para poder lograrlo, ustedes tienen que conocer los conectores narrativos que se usan para poder construir un cuento. ¿Sabes tú qué es un conector narrativo? Se conoce como conectores narrativos aquellas palabras o grupos de palabras que cumplen la función de introducir de manera coherente las distintas partes de una narración, así como las diferentes intenciones del hablante, ya sea en un texto escrito o de forma verbal. A continuación, pueden ver una imagen donde se aprecia cómo es la manera correcta de crear un cuento. En la imagen podemos apreciar 6 tipos de conectores. El primero se utiliza para la introducción del protagonista. En la imagen, en un costado izquierdo, se pueden ver los tipos de conectores que se utilizan para cada momento de la obra o del cuento. En el lado derecho, vemos la justificación por qué estaban utilizando el conector. Como pueden notar, cada conector tiene su justificación. En el caso del primer conector, que se trata de había una vez, se trata de la introducción del protagonista. Luego, el siguiente conector, todos los días, es para mostrar y describir cómo nuestro protagonista vive su día a día. Siempre a la mitad de la historia ocurre un evento que cambia la vida cotidiana de nuestro personaje. El conector que se utilizó en este momento es hasta que un día. El siguiente conector se utiliza para desencadenar una serie de eventos que ponen a prueba a nuestro protagonista. Antes de llegar al final de nuestra historia, nuestro protagonista logra superar sus obstáculos. Para esto se utiliza el conector hasta que finalmente. Y por último, nuestro protagonista aprende algo nuevo que lo transforma, y el conector que se utilizó para eso es y desde ese entonces. La imagen que estamos viendo a continuación es para que ustedes puedan recordar que a la hora de escribir una obra o un cuento, ustedes tienen que saber que primero deben decir o describir quién es el protagonista de la historia. Luego deben describir el ambiente donde ocurren los hechos. Y por último, también deben tomar relevancia a las características de los personajes. Vamos a conocer los tipos de conectores y algunos ejemplos de ellos. Como dice ahí, los de inicio se utilizan para dar inicio a una narración, ya sea escrita o verbal. Algunos ejemplos de estos son: érase una vez, había una vez, en un lugar muy lejano. Por otra parte tenemos a los aditivos, que se utilizan para añadir ideas a la narración. Ejemplos de estos son: del mismo modo, de igual manera, una vez más. Los siguientes conectores son de lugar y conectores temporales. Los conectores de lugar se utilizan para señalar el espacio o hacer referencia al lugar donde ocurren los hechos, como por ejemplo, atrás, en lo alto y más adelante. En cambio, los temporales se utilizan para indicar en qué momento ocurrieron situaciones. Algunos de estos son anteriormente, finalmente y tiempo después. Y por último, los dos tipos de conectores que nos quedan son el de para finalizar y el de concluir. El conector para finalizar se utiliza para dar fin a la narración, y algunos ejemplos de este son para terminar, finalmente, al final. En cambio, los de concluir se utilizan para introducir de manera coherente la conclusión de lo que se está narrando, y algunos de sus ejemplos son: así pues,
En resumen, en conclusión. A continuación, vas a ver un ejemplo del cuento Nuez de Oro. Para que lo puedas ver bien, te recomiendo poner pausa en este video. Ahora que ya viste este ejemplo, espero que hayas podido entender un poco de lo que se tratan los conectores narrativos. A continuación, voy a dejar una tarea en la plataforma Classroom que vas a tener que realizar. Nos vemos el día jueves, si no me equivoco, para realizar la retroalimentación. ¡Adiós!